Bueno, a continuación le damos la palabra al doctor Pedro Alarcón. Él nos va a hablar de un tema interesante que tiene que ver con medicina veterinaria y bueno, y las cosas que están sucediendo en la economía nacional y con ese sector. Siga usted, doctor Alarcón. Buenos días, señoras y señores que nos acompañan en este recinto. Senador Jorge Robledo, muchas gracias por esta invitación. Este sector, el farmacéutico, el segmento veterinario, está conformado por más de 200 empresas. Representa algo más de 400.000 millones de pesos al año y genera unos 22.000 empleos, sin contar los productores por contrato. Con la apertura económica de los años 90 promovida por todos los gobiernos, incluido el de ahora, y teniendo en cuenta que los tratados de libre comercio son la profundización de este modelo, voy a referirme a las consecuencias desastrosas que le ha significado y le significará al sector farmacéutico la aplicación de esta política económica y por supuesto la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio, en particular los suscritos con Estados Unidos y la Unión Europea. Lo primero que quiero decir es que sin agro y sin política agropecuaria no hay industria farmacéutica. La destrucción de la producción agraria en Colombia afecta de manera directa a la industria farmacéutica, por estar indisolublemente atadas en la cadena productiva y por cuanto significa la desaparición de su mercado interno. No ha sido lo que se ha perdido y lo que seguirá perdiéndose en el campo no ha sido reemplazado por estructuras más avanzadas en la producción y por el contrario, de los más de 26 años de apertura, los resultados en el campo saltan a la vista. Yo creo que muchos se van a referir o se han referido en lo que tiene que ver con el campo, rápidamente en lo que tiene que ver con ganadería. 2.600 toneladas entre carne bovina y sus despojos son importados a Colombia. El sector lechero también ha sufrido las importaciones masivas. Solo el año pasado se aumentó 109% las importaciones de productos lácteos. Cerca de 40.000 toneladas de derivados lácteos fueron importados el año pasado a precios más bajos que los nacionales y en este año solo abril, más de 20.000 toneladas de productos derivados de leche han sido importados a Colombia. ¿Cuánto vamos a cerrar este año en la importación? En avicultura, a las más de 31.000 toneladas que ya entran de Estados Unidos por cuenta del Tratado de Libre Comercio. En marzo de este año el gremio avícola hizo echar atrás la importación de 84.000 toneladas de pollos sin arancel. Amenaza que según los productores del sector avícola, al que estamos muy ligados, dijeron que era la estocada final para el sector. Porcicultura, de cada 100 kilogramos de cerdo consumidos, 15 son extranjeros, 9,5 provienen de Estados Unidos y las importaciones de ese país representan el 63,5% de las importaciones totales porcinas. Después de la apertura, el país pasó de importar 61 toneladas de productos de cerdo a 47.000 en 2015. Luego de la firma de tratado con los Estados Unidos, las importaciones de ese producto aumentaron 75%. Ante este panorama hay que preguntar al gobierno nacional, ¿qué clase de industria puede sostenerse en esas condiciones? La política industrial del gobierno es que no existe industria nacional. Si acaban con la producción agropecuaria, ¿qué será la industria farmacéutica que está atada a la producción agropecuaria? O mejor, ¿a quién le vamos a vender los laboratorios farmacéuticos del segmento veterinario? Le cuento una cosa, senador Robledo. Acá la tendencia del sector es a convertir los laboratorios productores en productores por contrato. Se han venido cerrando plantas que generan empleo, pagan nómina, tienen plantas en investigación para convertirse en productores por contrato. Empresas extranjeras están llegando a Colombia a comprar empresas a menos precio. Por supuesto que no es lo mismo que una empresa sea de dueños colombianos o sea de dueños extranjeros. Producir se volvió muy difícil. Yo creo que muchos también dirán lo mismo, llover casi sobre lo mojado. Entre otras cosas por las cargas impositivas a la pequeña y la mediana empresa, los costos crediticios, las dificultades para tener un crédito, los costos logísticos. En este sector, resaltar las imposiciones en cuanto a normas técnicas que nos impone el Instituto Colombiano Agropecuario. No se compadecen con la realidad de la empresa nacional ni del medio ambiente en lo que tiene que ver con este sector. Nos están aplicando unas cosas técnicas casi imposibles y cuando uno va a mirar quién puede cumplirlas son empresas muy grandes, colombianas pueden ser, o empresas extranjeras. Casi que le toca a uno decir que hay empresa colombiana a pesar del gobierno.
A estos problemas habrá que sumar la reforma tributaria que se viene y que promete aumentar la brecha de desigualdad, ya no solo entre personas naturales, sino entre personas jurídicas, tema del que estaremos muy pendientes. Y por supuesto, la otra tendencia es a dirigirse a mercados que no están atados a la producción. Y pongo un ejemplo: no es lo mismo venderle un jabón a un gato o a un perro que venderle una vacuna a un galpón de pollos, por lo que tiene que ver con la concatenación en la producción y la generación de valor. Con respecto a los entes gubernamentales, existe un gran malestar, un notable malestar entre los productores farmacéuticos en lo que tiene que ver con la expedición de registros ICA. Esos registros ICA son el permiso que nos da el Estado para poder comercializar productos. Nosotros nos estamos demorando hasta 4 años y ya hemos visto que empresas registran hasta 20 productos en 2 meses. 4 años en que van derechos de peticiones y vuelven derechos de peticiones, respuestas, y pareciera que existiera una preferencia del ICA en resolver el tema de registros ICA a empresas extranjeras o empresas muy grandes. A la empresa nacional casi que el ICA no está ahí, los entes gubernamentales no están para nosotros. Y por último, señalar una cosa del contrabando. Yo sé que el ICA hace esfuerzos, muchas entidades del Estado trabajan con las uñas prácticamente, hacer un llamado al Gobierno Nacional para que dote de presupuesto y dote de infraestructura al Instituto Colombiano Agropecuario. Nadie sabe qué hay en el mercado, nadie sabe contrabando técnico, nosotros lo sufrimos bastante. Entonces, por poner un ejemplo, traen un galón de vacunas donde dicen que hay 3 vacunas, 4 vacunas, y mentiras que van 10.000, vienen, las reemplazcan y las venden. Eso es una cosa que ni siquiera el ICA tiene la capacidad para controlarlo. No sabemos qué hay, no solamente de Venezuela están llegando muchas cosas, pero también de la India. Hay bastante, estamos afectados por ese tema. El duplicado, la clonación, la falsificación, el ICA no tiene muy pocos empleados para poder hacer este trabajo. Y por último, mencionar que esto se debe en parte a que no existe una política industrial. Los empresarios acá no sabemos cuál es la hoja de ruta que vamos a seguir con el gobierno, no sabemos si le interesa o no tener industria nacional. Verdaderamente estamos afectados, nosotros no tenemos mayor ayuda, al contrario, encontramos bastantes obstáculos para poder producir. Y no, nada, decir que muchas gracias, senador Robledo, por esta invitación. Muchas gracias, doctor Alarcón. Es como patético lo que se oye, ¿no? ¿Sí? Importaciones, contrabando, maltrato por parte de los organismos del Estado, ¿sí? La pérdida del encadenamiento, porque si no hay pues producción agraria, entonces ¿cómo hay industria vinculada a los negocios agrarios? Realmente dramático lo que se oye decir, y es un hecho evidente, ¿no? Se produce casi que contra el gobierno, ¿no? Sí. No solo no ayudan, sino que gobiernan contra la gente. Un gobierno, además, unos gobiernos de ineptos, ¿no? Porque ni siquiera en lo que a ellos les compete, que sería bajar los costos país, participan como deberían participar, ¿no? Y después, cuando el empresario o el productor se quiebra, lo estigmatizan y le echan la culpa como un ineficiente y como un perezoso y como alguien que no hace lo que debería hacer.